¿Cómo usar el prólogo para introducir la vida de nuestros protagonistas? Bueno, en los primeros 3 minutos de la serie Arcane, que es la nueva serie animada de Netflix, vemos cómo se presenta un momento clave en la vida de nuestras protagonistas. Si nosotros lo llevamos al territorio de los libros, podríamos decir que esos 3 minutos vienen a ser lo que se conoce como un prólogo. Muchas veces a mí me han preguntado cuándo tengo que usar un prólogo, cómo uso un prólogo, etc. Y hay videos relacionados sobre eso en el canal, así que voy a dejarlos en la descripción de este video y si puedo también en la i para que lo vean. Pero lo más importante de este elemento es no abusar de él. No todas las historias necesitan un prólogo y lo ideal, si va a usarse, es entender la razón por la cual existe. Volviendo a nuestro ejemplo, este momento clave de nuestras protagonistas, este prólogo, nos refleja lo siguiente. Primero, la dinámica familiar. Después la situación del mundo normal y también la introducción de un personaje importante para la vida de nuestras protagonistas. Así que vayamos de aparte. Primero, el tema de la dinámica familiar me refiero a esta situación de hermandad entre Vi y Powder que vienen a ser las protagonistas de nuestra historia. Y enseguida podemos ver la situación, ¿no? O sea, claramente la más chiquita se apoya en la hermana mayor y la hermana mayor la protege. De hecho, en el medio de esta situación que prácticamente no se usa el diálogo, vemos como es una situación caótica, prácticamente bélica, en el que estamos escuchando a alguien, una niña, cantar. Que es como medio raro, algo que choca porque no va lo que estamos viendo con lo que estamos escuchando. Y cuando nosotros nos acercamos a nuestras protagonistas, vemos que claramente la niña está con los ojos cerrados y cantando. Podríamos asumir que, digamos, la hermana mayor de alguna manera le pidió que hiciera eso, ¿no? Como con alguna intención de que no vea lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y esto también nos refleja la fortaleza de Vi, porque ella también sigue siendo una nena. No sé qué edad tendría en ese momento, pero si bien es más grande que su hermana, sigue siendo una chica. Perdón, sigue siendo chica. Entonces es como que vemos que ella sigue sin entender qué es lo que está pasando, pero al mismo tiempo sabe que tiene que proteger a su hermana. Y esto también lo vemos claramente cuando aparece la figura de Vander, que en un primer momento Vi no sabe si él es bueno, malo, lo que fuera, y enseguida ella agarra a su hermana y la pone detrás de sí, como para protegerla. Después claramente en unos momentos más adelante sabemos que Vander no es alguien malo, sino al contrario va a representar la figura paterna en la vida de ellas. Porque lo siguiente que nosotros nos enteramos es que los padres de Vi y de Powder murieron en ese ataque. Y esto nos lleva a la situación del mundo normal, ¿no? Que, digamos, acá no solamente nos permite ver cuál es el mundo en el que se va a desarrollar la historia, sino también nos presentan el conflicto. Cuando nosotros empezamos una historia, lo primero que queremos hacer es enganchar al lector. Y la mejor manera de hacerlo es presentando un problema que afecte directamente al protagonista, porque esto va a ayudar que el lector empatice rápidamente con él. Y si quieren conocer más maneras para empezar un primer capítulo, les recomiendo mi curso Guía para el primer capítulo. Si quieren más información, va a estar el link en la cajita de descripción. Y el tercer punto que nos permite conocer este prólogo es la aparición de este personaje que va a ocupar un rol importante en la vida de nuestras protagonistas, que es Vander. Y nosotros enseguida ya empezamos a ver un poco de características respecto al personaje de Vander, porque nosotros al principio lo vemos como que está pegándole a alguien y cuando él ve a las nenas en esa situación, deja esas manoplas, esos guantes con los que él estaba ejerciendo esa violencia. Probablemente, no sé si es como devolviendo, o sea, o haciendo justicia o ejecutando algún tipo de venganza o lo que fuera, él deja esos elementos a un lado para poder llevárselas a ella, lo cual quiere decir que realmente está priorizando el cuidado de esas nenas antes de descargar la ira o la bronca que toda la situación pudo haberle provocado. Y otra cosa que nos entrega el prólogo es esta ira de Vi, ¿no? Que nosotros lo vemos claramente cuando Vander se las está llevando de ese lugar y vemos en los ojos de Vi cómo mira a los vigilantes que vienen a ser como la policía de esta otra ciudad o lo que fuera, y claramente vemos como todo lo que le está pasando, la situación de la muerte de sus padres, todo lo que le pasó a su barrio o lo que fuera, vemos que descarga toda esa ira en esos vigilantes y también en esa ciudad que se ve como en lo alto, que creo que viene a ser Piltover, ¿no? Entonces, esto es algo importante porque va a ser una característica que determine a nuestra protagonista, porque cuando empieza a crecer, ella va a empezar a ejercer como esta especie de celos, de rencor hacia esta otra ciudad que tiene muchísimas más posibilidades que las que tiene ella en su propia ciudad, y también en el uso de la violencia para resolver sus problemas. Al principio les dije que el prólogo necesita una razón de ser y espero que después de todas estas explicaciones entiendan
cómo Arcane lo utilizó, ¿no? Y nosotros podríamos haber contado esta escena más adelante en la historia, tal vez a través de alguna conversación, algún diálogo con los personajes, o tal vez en uso de algún flashback. Pero yo creo que no hubiera causado el mismo impacto. Y esto no quiere decir que todo flashback pueda convertirse en un prólogo, sino que hay que evaluar qué pieza de información es importante develar lo antes posible para generar esta conexión con el lector. Hay una forma de testear si esta escena está bien hecha con lo que se conoce como value shift, que viene a ser como cambio de valores. Es decir, que una situación empieza de una manera y termina de otra. Es decir, que va de algo positivo a algo negativo o viceversa. Incluso también puede empezar algo de manera positiva y terminar en algo como doble positivo, es decir, que empieza mejor y termina mucho mejor. Entonces, si nosotros analizamos este prólogo, vemos que al principio aparecen Vi y Powder las dos solas en medio de este caos. Y hacia el final de la escena las vemos a las dos junto con Vander, que claramente lo vemos en una acción de protección hacia ellas. Claramente vemos el cambio desde algo negativo hacia algo positivo. Y estos cambios son importantes porque hacen avanzar a la trama. Por eso es que yo los aliento a que vayan a sus historias, que analicen sus capítulos o escenas y vean si existe este cambio de valores, porque esto va a ayudar muchísimo al ritmo de la historia. Otra información que nos provee el prólogo es el tono de la historia, ¿no? Que nosotros ya empezamos la historia viendo esta situación, como decía antes, caótica, casi bélica. Vemos también el hecho de la tristeza en los ojos de Vi y de Powder, la violencia que va a ejercer Vander y que también luego se va a convertir en esta figura paterna para las niñas y que de alguna manera esta violencia también va a ser parte de la vida de Vi. Entonces ya empezamos a ver que esta historia va a contar situaciones difíciles, probablemente en situaciones de disparidad, prácticamente de injusticia. Y recuerden que si quieren aprender cómo enganchar al lector desde la primera página, tengo para ofrecerles mi curso Guía para el primer capítulo, para tener el link en la descripción para más información. Y ahora los invito a comentar debajo, ¿cómo hacen ustedes para presentar momentos clave en la vida de sus protagonistas?